A lo largo de la gran historia del Paraguay, han existido hombres y mujeres que defendieron con bravura el honor de nuestra nación. Personas que, más allá de las dificultades que atravesaron en sus vidas, lograron ubicarse en el pináculo de las grandes personalidades del mundo. Y la gran mayoría de estas personas han sido nuestros deportistas, quienes, a base de un aguerrido sacrificio, agallas, sangre y sudor derramado en las pistas deportivas del mundo, han conseguido hacer respetar el nombre de nuestro país. Leyendas, programas de colección, es un pequeño espacio digital que realiza homenajes a todos aquellos y aquellas que lograron grandes hazañas en el deporte guaraní, proezas que están marcadas con tinta indeleble en sus protagonistas, triunfos que hasta hoy día provocan furor en los aficionados, páginas de gloria que demuestran nuestra verdadera identidad. En nuestro primer capítulo, les presentamos la historia de Ernesto Luis Torres, el malabarista del medio campo. Cuando chico ya me gustaba andar detrás de la pelota, porque no sé si te acuerdas antes cuando llegaban el Día de los Reyes. Sí. Lo primero que yo quería era una pelota. ¿En serio? Sí. ¿Era el regalo común, ¿no? En aquella época que se le daba a los chicos o solamente habían los privilegiados? ¿Cómo eran? No era privilegiado porque nosotros éramos de una familia muy humilde, ¿verdad? Y lo primero yo particularmente lo primero que quería era una pelota porque desde chico me gustaba. ¿Y dónde jugabas al fútbol? ¿Con quiénes? ¿Jugabas con tus hermanos, con tus No amigos? jugaba con los amigos ahí, en la calle. Prácticamente en la calle antes era desierto, ¿verdad? No es como ahora que hay mucho tráfico, que no se puede más salir a jugar, no hay canchita. Sí. Y con los amigos jugábamos ahí en la calle, jugábamos 3-3, 2-2. Y así me iba acostumbrando a jugar el fútbol para llegar, ¿verdad?, a ser un futbolista como lo fui, ¿verdad? Sí, ¿en qué ciudad vivías, Luis? Yo soy de Asunción. Aquí en Asunción. Sí, en Barrio Obrero. Barrio Obrero. Barrio Jugabas Obrero. ahí frente a tu casa en Sí, Barrio Obrero. y tenía una canchita ya en la esquina de casa, tenía una cancha, un club social que es del Fomento Barrio Obrero. Sí. Bueno, antes de entrar a esa historia del Fomento de Barrio Obrero, en donde fuiste a jugar fútbol del salón, queremos saber, Luis, ¿en qué colegio entrabas? ¿Cómo eras de estudiante cuando chico así? Bueno, yo entraba en la Escuela General de Duiquis Díaz. Eduigis Díaz. Sí, General de Duiquis Díaz está a 8 o 9 cuadras de casa. Hice la primaria, hasta el 6º grado hice ahí. Sí.
Y en el colegio entré en el Liceo José Enrique Rodó. Y hice hasta el cuarto curso, bachillerato, y después por el fútbol, no, o sea, Ya por no- la no carrera estoy- profesional sí, decidiste ser no deportista. podía haber y- estudiado, ¿verdad? Eso es lo que me decía mi papá. Antes decía, tenés que estudiar porque el fútbol es una profesión corta, me decía. Y no dejaba de tener razón. Claro. Luis, ya que mencionaste a tu papá, ¿no? ¿Cómo eras vos con tus padres? ¿Eras buen hijo? ¿Eras rebelde con ellos? ¿Cómo Bueno, recordás que eras? y bueno, siempre cuando uno es pequeño, ¿verdad? Siempre es rebelde, ¿verdad? Pero rebelde así, es sanamente, te voy a decir. Claro, Nosotros éramos otras crianzas, ¿verdad? En esa época nosotros éramos educados, hacíamos caso a lo que nuestros padres nos decían. Y así. claro. ¿Qué consejos te daban ellos para afrontar la vida? No Y- solamente para deportistas, sino para la vida misma. ¿Qué te y- decían, por Y ejemplo? no, y siempre los consejos de los padres siempre son sanos, ¿verdad? Para uno progresar, ¿verdad? Tener buenos amigos. Eso es lo que siempre nos inculcaba para no meterse en pandilla, cosa que ya existía de antes, ¿verdad? Sí, Todo eso. claro. Luis, ¿de qué club eras hincha cuando eras pequeño? ¿Eras hincha de Nacional? Hincha de Nacional. ¿Eras hincha de Nacional a través de tu papá o de un No, familiar? a través de mi hermano. Pues mi hermano llegó a jugar en Primera Nacional Sí. en el 62, 63. ¿Cómo es el nombre de tu hermano? Ignacio Manuel Torres. Ignacio Manuel Torres. Ignacio Él Manuel. jugó en la Primera Sí, Nacional. la Primera Nacional. Ya. ¿Solías ir a la cancha a verle a tu Sí, hermano? sí. ¿Con quién? ¿Ibas con él mismo? Yo me iba, desde chico me iba con mi papá. ¿Ibas con Me tu papá? iba con mi papá porque él tenía entrada libre cuando eso, porque era veterano de la Guerra del Chaco. Ah, mira, los Y él veteranos tenía tenían... libre y yo me iba de la mano, tenía que entrar con él en la cancha. ¿Y a qué jugador admirabas? ¿Quién era tu ídolo cuando eras chico? ¿Era tu propio hermano o había alguno más? No, aparte de mi hermano había un jugador que admiraba, que es Ope Quiñones. Ope Vive Quiñones. actualmente Ope Quiñones, un jugador talentoso. ¿En qué club jugaba Ope? Ope Nacional. En Nacional En también Nacional, era. sí, Nacional. En la época de mi hermano, yo te digo. Sí. Cuando jugaba Nacional. Y Cecilio Martínez. Cecilia Meta, Sí. también de Nacional, ¿no? Sí, o sea, me hacía acordar cuando yo jugaba con Evaristo Isasi y Ope Quiñones con Cecilio Martínez. ¿En serio? Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a hablar sobre tus principios como deportista, cuando fuiste futbolista de fútbol de salón, digamos, de fútbol 5. ¿Cómo fue para que llegaras al Fomento de Barrio Obrero? ¿Alguien te llevó ahí? ¿Cómo fue? No, yo me iba a practicar ahí, jugaba de chico, ¿verdad? Sí. Siempre estuve por ahí, por las calles, jugando. Y más en el Fomento Barrio Obrero me iba a jugar. O sea, el Fomento prácticamente era tu casa del deporte, Sí, ¿no? Donde vos porque era la usualmente- esquina de mi casa estaba el club. En serio. En la esquina de mi casa estaba el club. Y en una de esas me vio jugar un señor, un dirigente ahí del club. Y me habló. Sí. Yo no quería jugar fútbol de salón. Y me gustaba mucho el fútbol de salón a mí. Y entonces le dije que sí, no hay ningún problema. Y me fiché. Claro, en aquel entonces, ¿te gustaba más jugar al fútbol de salón o te gustaba más jugar al fútbol de campo? No, las dos cosas. Al mismo tiempo te Al mismo gustaba. tiempo las dos cosas. Pero tienen que gustar las dos cosas para que vos, porque pocos son los jugadores que de fútbol de salón a fútbol de campo Sí, surja. claro, ¿Entendés? claro. Hay excepciones. ¿entendés? Que es bueno Es jugando fútbol de sí. salón, pero juego de campo de repente no Sí, es muy bueno. No es y- bueno, exactamente. O viceversa, es bueno Así. jugando fútbol de campo y fútbol de salón es un Sí, desastre. así mismo. Y Bueno. entonces empecé a jugar en el Fomento Fútbol de Salón. ¿Qué recordás de los torneos de fútbol de salón cuando jugabas en el Fomento? ¿Cómo eran los torneos? Porque cuando fuiste futbolista profesional se iban en ómnibus, se iban hasta el lugar. ¿Cómo se iban ustedes? Así cuando jugaban de visitante, por ejemplo. Sí, te voy a comentar, cuando eso era la pelota era pequeña, Sí, chico era. Bueno, ahora yo creo que es un poco más grande, creo que sí que es número 3, es la de... sí, chico era. Creo que, no estoy seguro, pero creo Espectacular para dominio de pelota. Chico era, pero pesado, no picaba. que... Ya. No picaba la pelota. Y eso a mí me ayudó mucho para el dominio de pelota.
Para el Estar dominio ahí. del balón y la agilidad, ¿no? Sí, exactamente. Y nosotros los partidos que nos tocaban, los dirigentes tenían cada uno su vehículo y nos llevaba. Sí. Tenía un camioncito, tenía moto, y así nos íbamos nosotros de cuando jugábamos visitando. Ya, ¿y qué, recordás algún partido que este fue mi mejor partido jugando para el Fomento? ¿Cómo fue? ¿Recordás algún partido que la rompiste así? ¿O Pa- todos los partidos eran...? No, para mí todos los partidos como te iba a decir, espectacular, era como jugábamos, o sea, el equipo Sí. como jugaba. No ¿Algún jugué partido mucho que- ciertamente en el Fomento, pero estuve una temporada, dos temporadas creo que estuve por el Fomento Barrio serio? Obrero jugando. Pero Pero en a todos mí los partidos prácticamente te divertías al me máximo. divertía, a mí me daba gusto jugar por el Salvador y me divertía mucho. ¿Y quién te enseñó? ¿Cuál es la enseñanza que te dejó el fútbol de salón para lo que se vendría después, ¿no? No, a mí la enseñanza por salón es el dominio de pelota. El dominio y la El dominio de técnica pelota, del técnica balón. del balón. Eso es lo fundamental. Ya, Y cosa que le veo al fútbol de campo, yo, todo ese dominio de pelota que yo tenía en campo de fútbol de salón, sí, lo transmitían en el fútbol de en campo. fútbol de después. campo. ¿Y cómo fue, Luis, para que cambies del fútbol de salón al fútbol de campo? ¿Alguien te convenció para ir a Nacional? ¿Cómo fue? Sí, un señor de paso pasaba por el Fomento Barrio Obrero, me acuerdo bien su apellido Noguera, me vio jugar Sí, y me llamó y me dijo si yo no quería jugar fútbol de campo. O sea, se me abrió ahí la... y Se te abrió la sí, oportunidad la de- oportunidad de irme en un club. sí. Que me contó que era dirigente nacional y que estaba en las divisiones inferiores. Y sí, no hay problema, le digo, yo vivo ahí en la esquina, le digo, no sé si te quería hablar con papá, le dije. Y se fue a hablar con papá. ¿Y le convenció a tu viejo así? Le convenció a mi viejo no era que tanto quería que juegue, porque quería que estudie. Tu viejo era eso, Que así, que estudie, te inculcaba sí. que el Que a lo estudio, el mejor estudio. fútbol, cuando eso a lo mejor, no sé, iba a ser una molestia, ¿verdad? Claro, claro. Y cuando llegaste a Nacional, ¿tuviste alguna prueba? Usualmente los chicos cuando entran para entrar a las inferiores hoy día, tienen que pasar por una serie de pruebas, ¿no? No. ¿Vos cómo Directamente directamente me entraste? ficharon ahí, me quedé definitivo nacional. O sea, En la división cadete. O sea, el señor Noguera se fue, habló con el presidente, el muchacho la rompe, fichémoslo, así directo. Sí, así mismo fue. Espectacular. ¿Qué edad tenías cuando fuiste a Nacional? Tenía 14 años. 14 años, ya para las cadetes, ¿no? Sí, exactamente, división cadete, primer año. Primer año yo no jugué ningún partido. Ningún partido. Ningún partido no jugué. Era convocado, pero no jugué ningún partido. Pero porque era el más chico de todos. Ah, por eso. Entonces el Por técnico eso no te... el técnico no... Porque había cierta costumbre en aquella época que los directores técnicos le gustaban más los jugadores altos, Sí, ¿no? sí, grande, fornido. Entonces vos no encajabas No más o encajaba. menos en la mentalidad No, del no, técnico. yo ¿no? siempre me iba a practicar, no perdía la esperanza. Así que al año siguiente ya empecé el periplo, ¿cómo se dice? Periplo De encajar en sí, en el equipo principal, ¿no? Exactamente. Claro. Ahí ya no paré más. Titular, cadete, infantil, juvenil, pasé por todas las divisiones. Por todas las divisiones Por todas las inferiores de hoy día, Sí. en aquel entonces, Pasé por todas las divisiones cadetes Sí. de Nacional, ¿verdad? Así ¿Cómo mismo. eran las canchas en donde practicaban y jugaban al fútbol? El de las divisiones inferiores. Divisiones Bueno, el cadete. primer año cadete era tierra. Todo tierras. Todo tierra. Estaba detrás del Nacional, no sé si conoces Nacional. Sí, Atrás estaba la cabra, está hermoso. Pero antes era todo tierra. todo tierra. Pero Y ahí era normal, era reglamentario. Era. en aquel entonces Sí, la cancha de tierra. era ¿no? tierra. ¿Y cuando llovía, Luis? Ah, no. Cuando llovían, parece que no llovían. Se jugaba el domingo de mañana. Cierto, cierto. Domingo Siempre de mañana. las divisiones cadetes, Sí. incluso hasta hoy día juegan No, o no, sábado cadete, o- cadete domingo de mañana. Sí. sábado o Infantil y domingo. juvenil jugamos sábado de tarde. En serio. Infantil y juvenil. Sábado de tarde. Espectacular. ¿En qué puesto jugabas en la división de Yo, cadete? número 10. Eras 10. Interior izquierdo era cuando es. Interior izquierdo. ¿Y cómo Me gustaba mucho ese puesto. te gustaba? Pero la Sí. manejabas con todo, eras el... Y sí, el sí. Pero mi mayor defecto era que no marcaba goles. Ah, entonces eso te No quemaba mar- con el técnico. Sí, ¿no? sí, exactamente.
Con el Nacional no, cuando me fui en Olimpia recién. Yo me fui como interior izquierdo, número 10. En Olimpia. Sí. Y después, cuando eso era el técnico don Aurelio González, Sí, me mandaba. al diablo. Pero yo nunca tomaba mal porque el técnico siempre... Sí, ya vamos a llegar a Olimpia, pero primero vamos a hablar de lo que fue aquella selección juvenil para la Juventud de América de 1971 en la cual fuiste convocado, Sí, ¿no? fui como... Es cierto, Luis no jugó en la totalidad del campeonato, no jugaste los No, partidos de no aquel jugué. campeonato, pero sin embargo fue tu primer título Sí, como fue mi- futbolista, Como ¿no? futbolista. E incluso fue un título internacional. Comentanos así, ¿cómo fue tu reacción cuando te dijeron que ibas a formar parte de aquel plantel, ¿no? No, luego cuando uno recibe una convocatoria de la selección, uno La alegría. no vaya a dudar, luego, Te arreba- aceptar de fino, jugar por la selección paraguaya, o sea que es una satisfacción enorme. Claro, te arrebasaba Sí. la alegría en aquel momento, Cuando ¿no? era juvenil, ¿verdad? La selección juvenil. Cuando Sí. eso éramos todos los convocados, era cuando eso era el técnico Sinforiano García. Sí, Y toditos eran jugadores de las inferiores. claro, mira que cómo te llevabas con aquella camada de jugadores. Mira que compartiste vestuario con grandes leyendas del Sí. fútbol paraguayo. Carlos Diarte, Roberto Sino, Juvencio Osorio, Tito Ramón Correa, Sí. Arecio Colmán, Leonel Vareiro, Pedro Medina, Peito Rodríguez, Sí, el propio Alicia Solalinde con quien... Solalinde, Secundino Aifú. Grandes sea, jugadores. O sea, era una camada... Y ellos no eran de las inferiores. No, ellos ya estaban Estaban ya en otro ritmo, se ya les jugaban en convocó a primera. ellos porque queríamos lograr el campeonato. Y, o sea, antes habrán pensado que con nosotros no iban a lograr. Ya, bueno, ellos tenían experiencia, Sí, ¿no? después nosotros todos los que nos jugamos éramos de la inferiores. Sí, ¿de quién era suplente vos, Luis? Yo era suplente de Arecio Colmán. Arecio Colmán, era Sí, un jugadorazo en aquel jugadorazo. momento. Arecio Colmán. Talentoso jugador, un dominio extraordinario de la pelota tiene también. Y sí, tal como mencionaste al principio de esta entrevista sobre la selección del 71, al principio fue Sinforiano García el Sinforiano y después Benjamín Laterza. técnico. Sí, lo cambiaron por Benjamín por Laterza. Benjamín. ¿Cómo te llevabas con el técnico? De repente no jugabas los partidos y de repente vos te podías enojar con el No, técnico, no, ¿no? no. ¿Cómo tomabas vos No, esa situación? no, nada. Sin problema, con mucha tranquilidad. Y le tenías un... Vos estar en la selección ya, por más que no juegue, ya es una... Sí. O sea, para nosotros en esa época era una satisfacción. Entonces siempre mantenías mucho respeto para las Claro, decisiones del sí. técnico y a él mismo, ¿no? Sí, sí. Hay muchos jugadores que nos respetan, pero yo, de mi parte, por ejemplo, no tomaba mal. En ese aspecto era muy respetuoso. El técnico sabe lo que hacía. Claro. Luis, contanos tu sensación cuando salieron campeones. Por más que no jugaste, pero ¿cómo te sentiste esa noche, verdad? Con una gran satisfacción por los No, compañeros. así. Impresionante, fue una alegría inmensa, ¿no? Tenés que estar ahí, vas a ver lo que es lograr un campeonato a nivel internacional, Sí. ¿verdad? Y que tu club o la selección misma logre que Sí, vos estés ahí. más o todavía, seas parte de ese más plantel. todavía una selección, ¿verdad? Impresionante era. Claro. Impresionante. ¿Vos considerás que aquel campeonato que ganaste con la selección del 71 fue el impulso para que debutes en primera en Nacional o ya los técnicos de Nacional, los de la primera ya te tenían en vista así? No, siempre los técnicos de primera, cuando vos estás en la inferior, siempre se fijan en los jugadores, ¿verdad? Claro, pero más en Aquel vos que me- ya estabas en la selección, ¿no? Y sí, sí. Mayormente ellos no llevan en cuenta esas cosas. El técnico mira tu rendimiento, cómo jugás, cómo te mueves dentro de la cancha. No tiene, bueno, será de un respaldo también estar en la selección. Claro. Pero O sea, es un plus, es un extra que vos Sí, tenés para porque- después ascender, ¿no? sí, exactamente. Porque nosotros jugamos cuando jugamos a Nacional en las inferiores, se iba mucho el técnico a mirar. Sí. Cuando eso era un brasilero, cabezales de campo, ¿verdad? En serio, un Sí. técnico brasilero en aquellos tiempos en En Paraguay. Nacional. Más en Nacional. En Nacional, un técnico brasilero. Me acuerdo bien, cabezales de campo, que me llamó en acento portugués, me dijo, no sé ni qué me dijo, y venía a practicar, me dijo. Y yo me fui a preguntarle a otro qué es lo que dijo. No entendías ni... No, vení mañana a practicar, me dijo. Presentarte mañana a practicar con nosotros, En serio. en portugués.
Yo le dije, ¿qué me dijo? Me fui y le pregunté a otro. Me dijo, vení mañana a practicar con nosotros. Y Y me Luis, iba a practicar con la primera. con la primera, Sí. ¿cuántos años tenías ya cuando Y fuiste? tenía 17 años. 17 años, Por re en pibe era. Sí, en esa época era difícil jugar en primera. Así nomás no jugaba en primera. Tenía que ser un fenómeno. ¿Y vos, qué mentalidad tenías en aquel momento? Puta, ya estoy en la primera, mira, tengo que aprovechar Ah. esto. No puedo creer en Jugar en dónde estoy. primera, así. antes de jugar en primera era lo máximo, era como sacar la lotería. Claro, ¿no? Para muchos, Sí, en especial. para muchos. Especialmente jugadores así, tal como el problema que mencionaste hace rato, lo de baja estatura, ¿no? Sí, Pero sí. vos, como ellos veían que vos eras muy ágil con el Sí, balón, sí. entonces ya te Llevaba muy ascendieron, en ¿no? cuenta eso, la estatura y la fuerza que uno tiene, ¿verdad? Eso lleva muy en cuenta. Claro, ¿y recordás, Luis, cuándo debutaste en Primera División? Yo ¿Cómo fue aquel partido? debuté en el 72, la fecha exacta no me acuerdo. Yo debuté en el 72 contra Presidente Ayes. Presidente, en un partido contra Presidente. Presidente Ayes. Ayes en la cancha nacional. qué Ganamos tal? 2-1. ¿Y qué tal tu rendimiento en aquel? Mal debut. ¿Por qué? Luis? Debuté mal y debuté. Me asusté. O sea, el Me nerviosismo te puse ganó. nervioso, me asusté. No sé cómo decirlo. ¿Qué te dijo el técnico después del No, partido? nada, al contrario. ¿Te bancó el técnico? Me bancó, me alentó, me puso otra vez titular el otro domingo. Ahí ya. Ahí no puedo desaprovechar sí, esta, ya no, me tengo que dejar de digo, joder y ya. sí, fui uno de los mejores. ¿Qué fue lo más gratificante de jugar en Nacional? ¿Qué recuerdo te deja aquella experiencia? Los compañeros, el club mismo, los dirigentes. No, el club mismo, los compañeros. Nosotros éramos una camada buenísima. Hace poquito Era un antes... grupo. Sí, no, continúa. No, era un grupo buenísimo, te digo así, en el sentido de que nos juntábamos siempre. Había ese grupo, te iba a decir, que nos juntábamos, hablamos de fútbol, que tenemos que hacer esto. Eso no existe más ahora para eso. La camaradería. La camaradería, exactamente. Así mismo. Ya, Luis, mira, a finales del 74 se comentaba mucho que ibas a ir al fútbol español. Y Olimpia y Cerro Porteño pretendían sus Sí, servicios. sí, Pero sí. al final fuiste a Olimpia, ya Sí. estaba todo para que vayas a un club español, pero al final el presidente, que era Maluf en aquel entonces Sí. de Nacional, Exactamente. te dijo, Luis, te tenés que presentar mañana en Olimpia. Contanos cómo fue esa experiencia. No, una noche se va en casa el presidente nacional y me pide mi documento. Sí, Me voy a ir a sacarte pasaporte porque vas a viajar a España, me dice. Y sí, no, me puse contento. Yo a España ahí me fui y le conté a mis padres. de chochos tu viejo. Hicimos seguro. asado ahí. Festejaste con todo ya No, la transferencia por a España. decirte nomás. Sí, ya está todo, ya se va a traer pasaporte, pasaje. Y cuando eso era el empresario, era Arturo Bogosian, Sí, armenio. Arturo Bogosian. Y bueno, se va a llevar mi documento Malú para sacar el pasaporte al día siguiente. Y después de una hora otra vez me llama. sí. Me llama y me dice, andate mañana a presentarte en la oficina Osvaldo Domínguez, me dice. ¿Cómo ¿Y- fue tu reacción? ¿Y para qué? Le dije. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Le dije. Y te vas a ir a Olimpia, vas a fichar por Olimpia, me dice. ¿Y cómo fue tu reacción en ese momento? No. ¿Qué? Bueno, irte a Olimpia, antes de irte a Olimpia a hacerlo, era lo máximo. Claro, Y bueno, hasta no hoy hay día los problema. clubes principales de fútbol. Por ahora paraguayo. no vas a viajar, me dijo. Y bueno, le dije. ¿Y no llegó a explicarte alguna vez por qué Nunca. nunca te dio una razón No. o fue puro humo que te ibas a España? Así? Y no sé, llevó mi documento. Lo único que le dije, tráeme nomás, trae mi documento. Ya, ¿y cómo fue tu primera reunión con Osvaldo Domínguez? ¿Cómo fue Y contigo? me presenté en la mañana. Sí, pero él cómo se mostraba. Osvaldo se dice que suele ser gracioso con los jugadores, o él fue muy serio contigo. No, muy amable fue conmigo, Osvaldo. Me recibió muy bien. Te recibió bien, Muy entonces bien el me presidente, recibió, sí. el histórico presidente de Sí, Olimpia. me dijo, ahora ya pertenece a nuestros clubes, Olimpia. Claro, ¿y cómo te recibieron los compañeros en Olimpia? ¿Cómo eran contigo? Mira que Olimpia tenía un gran equipo cuando ya estaba Almeida,
Estaba Alcides Sosa. Sosa, Flaminio, estaba Gustavo Benítez, Hugo Enrique Quise, un fenómeno era. Creo que Enrique Villalba también ya Sí, pertenecía a las estuvo, filas del sí, Olimpia sí, cuando estaba eso. también Enrique ya estaba. Y eran todos esos, eran Sí, unos monstruos, ¿no? monstruos, sí. ¿Y cómo te recibían? Ellos todos altos así, de repente No. apareces vos así flaquito. No, recibimiento no hubo, pero todo cara me miraban así como un desconocido, ¿verdad? Sí, Y después nomás Alcides me contó a mí y que dijo qué campeonato íbamos a ganar con este flaco, al río Pirú, decía. en serio Flaquito era yo, pero te tajó mal. flaquito y melenudo. Y sí, como si fuera, bueno, no hice caso, seguí trabajando. Pero eso era algo normal, ¿no? Que cuando le veías a un nuevo, Cuando eso Alcides era el mandamás del Olimpia. o sea, era el líder, Piraguazú, como uno de los mejores líderes que yo conocí en el fútbol. Piraguazú, como se decía Piraguazú. antes, ¿no? Era una persona que te hacía ganar partidos. Claro, entonces al principio no confiaba mucho en vos, ¿no? Al mirarme así, flasquito. O sea, la primera Y impresión. La primera impresión así, además con la melena que tenía y flaquito. Sí, qué sé yo, le preguntó al presidente de dónde le sacaron a este muchacho así. Sí. Y así fue que empecé en Olimpia. Claro, ¿no? Y fue Aurelio González, Aurelio fue el que González, pidió por vos. ¿Cómo al era tu relación con don Aurelio? Bien. Porque- Era muy exigente, un técnico ya fallecido, ¿verdad? Sí. Era un técnico que se hacía respetar, le arengaba mucho a los jugadores en forma ¿Personal o en grupo? forma grosera algunas veces, Ah, ¿en serio? pero no con malas intenciones. Es el dicho del paraguayo, Claro, claro. como el dicho del paraguayo. Y Y, sí, en tu opinión, Luis, ¿cómo lo describís a Aurelio González dentro y fuera de la cancha? y él me ¿Cómo- descubrió como 8. Él me Él descubrió fue el como que- número 8. Pues yo jugaba de 10, ¿verdad? Sí, Yo jugaba de 10. Y no llegaba al arco. Yo no llegaba al arco. Y me mandaba a la puta. al me diablo mandaba. te mandaba, ¿no? Me arascó, ¿puedo decir? Sí, decilo. Me arascó, me guaré, y te cacame. Y digo, poran, va, pio, y área, me decía. Va, a ver, que yo te leí, va, y me callaba nomás yo. Y después me pensó bien y me dijo, me hace útil la casa, no antes dijo. Y me agarró y me pasó de 8. O sea, del lado izquierdo te pasó al derecho. Del lado ¿no? izquierdo me pasó a la derecha. Sí, Y ahí ya, y... ¿Cómo te trataban los grandes ídolos de aquella camada del 75? Cuando ya vieron tu performance como futbolista, ¿verdad? Me comentabas que Alcides Sosa al principio no te tenía mucha confianza, pero Sí. con el correr de los partidos, ¿cómo...? Y con el correr de los partidos ya, ya me tuvieron más confianza, me apoyaban, ya me hablaban, me daban consejos. Sí, eran de joder mucho contigo, así eran de hacerte bromas. Sí, así. todos éramos jodones éramos todos. ¿Qué joda te recordás que te haya hecho alguien así? Recordarme la joda, no, hablando así, joder, entre compañeros, eso, tentarse. ¿Tenías un apodo? No, yo no tenía apodo. Pero siempre te decían Luisito, ¿no? Luisito me decían a mí. Luisito por Luisito. la estatura y por Y los sí, flaquitos, ¿no? Exactamente. Luisito. Ya, vamos a hablar sobre... Vamos a hacer un salto de tiempo, ¿no? Sobre la selección paraguaya del 79. Ah. En aquel equipo solías alternar la capitanía. ¿Quién era el capitán principal? No, yo no alternaba la capitanía. No eras en Olimpia es lo que yo alternaba. Olimpia, sí. En Olimpia. En la selección. En no. Olimpia el capitán principal fue Hugo- Hugo Ricardo Hugo Talavera. Talavera, Y sí. alternabas vos como el segundo capitán. En Olimpia. Sí. Sí, en Olimpia sí. Claro. Subcapitán. Yo era el subcapitán. El subcapitán Sí. de la camada de Olimpia. De ¿no? Y de Olimpia. la selección paraguaya, ¿qué recuerdos tenés de aquella, Del 79. de aquella campaña del 79? ¿Cuáles son tus más gratos recuerdos de aquel? Y bueno, nosotros prácticamente estábamos en competencia cuando eso con Olimpia. Sí, Nosotros muchos partidos nos jugamos con la selección. Porque prácticamente el equipo del Paraguay era el equipo del Olimpia. claro. Del Los ensamblaje- 11 era. Bueno, el primer partido jugamos contra Ecuador. Sí, Los 11 a excepción de Almeida y de Piazza. claro. 2 jugadores. Después 9 jugadores del Olimpia. Cuando fuimos a Ecuador,
y le ganamos 2-1. Que fue el principio de El aquella principio campaña. de aquella campaña ganamos 2-1. Claro, ¿y recordás cuál fue el mejor partido que jugaste, que recordás? ¿Con la selección? Con la selección. Contra Brasil. ¿Acá en Asunción o Acá en Asunción. No sé si te acordás el gol de Eugenio Morel de Sí, el Chilena, de Chilena. y de Hugo Talavera. el cabezazo? Sí, ese fue mi mejor partido. Y para la gente mismo se acuerda mucho de ese partido. ¿Por qué decís que fue el mejor partido? Que Pues, la propia prácticamente gente? me salía de todo. Todo te salía Todo bien. me salía. Pelota en los pies cuando tenían. Era impresionante. ¿No? Me salía de todo, no sé cómo, pero me salía de todo. Era mi día por lo visto. Y jugué yo medio tiempo nomás. Sí, porque hubo un... 2-0 ganábamos, estábamos ganando el primer Sí, tiempo. el primer tiempo. Sí. Pero hubo un brasilero que te hizo una falta muy fuerte. No, yo tuve un tirón. Un tirón sí, en- un tirón. ¿En las piernas Sí, o...? en el muslo acá atrás. Y cómo te voy a decir, salí primer tiempo, entró mi reemplazo Romerito. Sí, Romerito entró mi reemplazo. Ahí empezó Romerito a surgir. o sea, desde aquel partido Sí, ya, aquel- no, ya sí, tenía... sí, ya después nos fuimos a Brasil. Yo me acuerdo ya que tenía rodaje. ¿no? sí, yo me fui a Brasil. Yo no jugué ese partido. Metió gol, 2-2 salimos. Sí, Romerito y Morel metieron los goles. sí. Y volviste a jugar el segundo tiempo de la finalísima en cancha de Argentina, Vélez. en la en cancha de Argentina. Vélez, sí. Sí. ¿Cómo Cero. fue la sensación esa de salir campeón de América? Mirar a los paraguayos en la gradería era... Grosso, no sé ¿no? cuántos paraguayos había. Agarraba toda una bandeja. Una alegría inmensa. Lindo. Para continuar hablando sobre tu paso por Olimpia, ¿no? Y a finales del 78 estaba previsto una poda al plantel de Olimpia, ¿no? Por parte de varios dirigentes de aquel entonces, ¿no? Sí. Pero con la llegada de Luis Cubilla en enero del 79 eso cambió y decidieron que el plantel principal del 78, del campeón del 78, se quedara, ¿no? Contanos cómo fue esa experiencia, ¿no? Porque estaba previsto que salgas de Olimpia para el año 79, pero al final quedaste, ¿no? Sí. No, a finales del 78 fue cuando los dirigentes decidieron dar de baja a 5 jugadores. Sí, Entre los 5 estaba yo. Cuando eso Luis Cubilla todavía no fue designado como técnico. claro, estaban todavía Entonces, en tratativas, ¿no? Sí, en tratativas. Entonces yo en ese lapso se me acerca un dirigente del Club Sudamérica y tenía todo arreglado ya para irme a Sudamérica. Me O sea, ya acuerdo estaba bien todo. el doctor Luis Yanni, creo que era, presidente de Sudamérica. Tenía todo arreglado para irme a Sudamérica. Sí, Bueno, no hay ni problema, esperando lógicamente ¿cómo te voy a decir? La noticia de que me vaya a practicar en Sol. sí. Que me dé la venia para que vaya a practicar eso. Ya estaba todo arreglado. Y de repente escucho que se le contrata a Luis Cubilla. Menos todavía vamos a jugar ahí. Se va y... ¿Qué pasó con estos 5? Ver el plantel de jugadores. Sí, Y entre mañana aparte estábamos nosotros 5 jugadores, entre ellos yo, que que estaban para hacer... estábamos fuera del plantel. Sí, Y Cubilla le dice, no. quiero a estos 5 A muchachos. esto quiero verle. A esto quiero verle primero, después vamos a verles. En serio. Sí. Y ahí me quedé otra vez. O sea, te vio en un entrenamiento. No, que ni me conocía a mí. No, nada. No sé si le habrán contado por referencia o algo así. Puede ser, ¿no? Porque en la época era Eh, muy... no, a los 5 nos dejó raro. No me acuerdo más de quién estaba. Creo que estaba Isasi, Villar, no sé, no me acuerdo. Pero entre esos 5 Sí, estaba yo, vos para... Flaminio, creo que Flaminio estaba, Sosa también estaba. Flaminio Sosa. Y nos quedamos. Y así fue que empezó todo. ¿Y cuál fue tu primera impresión sobre el negro Cubilla cuando llegó? ¿Cómo lo veías? ¿Quieres que te diga? Sí, decime. No le creíamos para nada. ¿En serio? Nada, no le creíamos nada. Es cierto que cuando vino y dijo que iba a ser campeón de América, se rieron, se cagaron de Claro, risa. nos reímos todos nosotros. Es una costumbre de todos los técnicos, vengo para salir campeón de América, vengo y digo, nunca. Nunca pasaba hasta que Nunca, llegó él y nunca. al principio Llegó ni él le y- creyeron. No le creíamos. Claro. Nos reíamos todos, nos codeamos, eso, y él miraba, era un tipo vivo. Miraba nomás.
Bueno, con la llegada de Luis Cubilla a Olimpia y al fútbol paraguayo en aquel entonces, en aquel primer año, en el 79, se implementó la pretemporada, ¿no? ¿Qué podés contarnos sobre aquella primera pretemporada que hicieron ustedes? ¿Qué ejercicios realizaban? Ni me quedo. ¿Por qué, Luis? Era muy... No, durísimo, durísimo. Durísimo. La pretemporada que nosotros hicimos era... Para empezarlo era novedad para nosotros. Sí, Nunca. Nos dice, ese primer día nos dice presentarnos para las 6 de la mañana presentarnos. en Centuquén. Nunca, jamás. El paraguayo a las 6 de la mañana se presentaba para practicar. Sí, Las 6 de la mañana, las 9, vos te vas a tomar tereré, comer empanada, eso era en el club y después practica. Y nos dice las 6 de la mañana, pero este está loco, decíamos. Todos decíamos loco. pero no había en absoluto todo le... Presentarse a las 6 de la mañana viajamos a Villa Florida. a Villa Florida. Villa sí. Florida. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero todos creían que estaba loco Venían el todos negro, los sí. perros con su ojo todo hinchado, algunos... Las 6 de la mañana. Hora. Las 6 parte el ómnibus. Sí. 6 y 1 ya no... Ya no había posibilidad. No, 6 era una disciplina. Espartana, ¿no? Era muy parecida, Bueno, era más no o menos íbamos- militar, ¿no? Militar. No íbamos nosotros, íbamos a llegar a tal hora. ¿Qué? Puta, los perros ya hacían programa. Bueno, llegamos, vamos a preparar, ¿cómo se dice? Remedio yuyo para el tereré, empanada. ¿Entendés? ¿Y qué pasó con todo eso? Llegamos a Villa Florida, se para el preparador físico y dice, muchachos, a equiparse. A equiparse, de A entrada. equiparse, sí. de entrada, vaya. A equiparse ahora. ¿Y ustedes cómo tomaron eso? ¿Qué? Pues está loco, ¿qué lo quiere hacer de nosotros? No, estamos en un Era cuartel. Hermes Huelmo, era el que Hermes Huelmo, a vamos a equiparse. Se equiparnos para y en la listo. puerta del ómnibus, a equiparse. Ahí el utilero le va a entregar. Bueno, tenían que bancarse y Sí. a equiparse, ¿no? Nos equipamos todo y hay una mesa larga y nos prepara el desayuno. Sí. Té, Un tecito así. un tecito o café. Tecito o café. Eso no. Nada de pan, nada de pan. Y ahí a los ejercicios Y, directos. y medicamentos, como medicamento. medicamentos, vitamina, teníamos que tomar. Y ahí, bueno, vamos a la cancha, vamos a la práctica. Y ahí empezó todo. Mañana y tarde, De mañana y tarde. de mañana y tarde. Trabajo pesado, no, el trabajo no es joda. Claro, ¿y qué ejercicios recordás que Era- hacían? Es que yo me Comentaste acordaba, que sí, tenía que alzarle a uno en el hombro acá y trotar en la arena. en la arena, pero era arena de playa, ¿no? Claro, esa arena que vos trató así. Del pie Cuando segundo. eso así. en tu cuera mortal era la arena. Sí. ¿Y a quién le tenías que alzar vos? A Osvaldo Aquino, gordito era. Era la misma estatura, pues siempre te voy a alzar. Sí. Y Osvaldo Aquino era un gordito, era ir a alzar. Y la sensación, Luis, Impresionante, de que no, no quería saber nada. nada. Y después que teníamos que, nos condicionaba todo, tomar agua, tomar tereré, nada que ver. Claro. Nada de comer, nada. Y Luis, ¿qué enseñanza te deja aquella experiencia con el negro Cubilla? ¿Cómo te llevabas vos con él, no? Personalmente, ya sea el técnico o como amigo, así como era tu relación con Luis Cubilla. Mi relación era muy buena con él, nunca tuve problemas. Él siempre me trató bien, me daba consejos, pero me tenía de suplente. Sí. Él me tenía de suplente. Al principio, ¿no? Sí, Cubilla era una eminencia. Una eminencia era Luis Cubilla. El trabajo que hacía, la parte táctica, técnica. Impresionante. O sea, él, Impresionante. Cómo antes de los conocía el partidos fútbol. le explicaba todo cómo... No, él no explicaba en el pizarrón. No usaba el pizarrón para- Raras veces. Dentro de la cancha él te hacía las cosas, las prácticas. Así. En el pizarrón no vas a aprender nada. Vos Sí. ahí dentro de la cancha vas a aprender. Y eso tenía el negro. en la Eso cancha tenía tenía- negro dentro de la cancha. Sí, Dentro, así. practicamos 1000 repeticiones, 1000. Por eso nosotros tuvimos esa triangulación que le decía. Sí. Isasi, Solalinde y yo. Sí. A la perfección no salía. Y pues, bueno, Llegaba entre- Isasi y ya llegaba Solalinde y yo tenía que
pasar. Y sí, prácticamente con tantas repeticiones. Y allá entraba Villalba, entraba Talavera, entraba Aquino. Sí. Y Gol, no, 15 minutos 3-0 ya ganamos. En cada partido. En cada partido. Qué Mortal grande. era el pressing que hacíamos. Ahora no veo que hacen más pressing. El pressing es mortal. Pressing Sí. vos sabés hacer, pues tenés que tener un estado de la gran puta. En serio. 15 minutos nosotros hacíamos el pressing, pero en ese 15 minutos ya marcamos 3 goles. Claro, pero en cada entrenamiento ustedes la repetición y la repetición Sí, hacía que ya sí. que en los partidos de fútbol ya eran una máquina ustedes. Sí, una máquina, éramos 79, era una máquina. Claro. Daba gusto jugar. Claro. Imprescindible como vos te sentías dentro de la cancha. Y Luis, en aquella campaña de la Copa Libertadores del 79, hubo un encuentro particular, ¿no? El que jugaron en Bolivia contra el Jorge Wisterman. Sí, Y que una vez Rogelio Delgado comentó, le estábamos pegando un baile al Jorge Wisterman y el público se empezó a calentar por esa situación. Se calentó. Hasta que invadieron el campo, ¿no? Invadimos. ¿Qué recordás de aquella experiencia? Y bueno, nosotros estábamos ganando fácilmente, le estábamos al Wisterman. Sí, Le hicimos, era llano era. Empezó el partido un pressing. 2-0 ya, 5 minutos ya 2-0. de entrada, ¿no? Ah. Después baile le pegamos. Y el público se enojó. El público presente se enojó. Querían invadir la cancha. No Ya. querían saber nada, querían... Querían romper todo. Ellos a lo mejor pensaban, nosotros nos burlamos. ¿En serio? Sí. Pero era el trabajo de ustedes, era la forma en que Claro, ustedes jugaban. la nomás. forma que jugábamos. Pero baile le pegamos. Invadieron la cancha. Sí, una vez creo, Osvaldo Domínguez comentó que, no sé si fue Enrique Villalba o Isasi, Evaristo Isasi, que se tuvo que disfrazar de soldado para salir de ese... ¿Cómo No, zafaste vos? Yo fui el que me... Vos fuiste el que Yo te- fui se el que disfrazó. me disfracé de policía. ¿Y de dónde sacaste Y la esa ropa? fue una anécdota mía. Esa fue una anécdota. ¿De dónde sacaste la ropa del Y policía? los policías estaban ahí, resguardando. Sí, Y yo le dije, acá no vamos a salir vivos. Le dije, préstame a tu... Cuando eso tenía ese sacón. sí. ¿Cómo se le dice? Una campera grande era, ¿no? Sobre todo. Sobre todo. Sí. Sobre todo es de lana. Y yo le dije, préstame, si no, uno ya salía acá. Le dije. Me prestó. Y el gorrito. El ¿no? gorrito ese. Y ahí se Y zafaste. ahí me fui caminando despacito. Después se dieron cuenta. Y cuando se dieron cuenta, Yo ya estaba dentro del vestuario. pero picaste Le directo encontré a al... Julio Díaz todo roto su cabeza. No era. Pero hubo algunos que ligaron una... Sí, pedrada. Impresionante era. No salíamos vivos ahí. Se suspendió el partido. Claro. Y esa misma noche nosotros, Ovaldo mandó pedir un charter. Sí, Y esa misma noche rascamos. sí, porque si no, No, si se quedaban en el rodeaban hotel... todo se rodeaban todo el hotel, todo. Pero tan grande Pero se enojaron mal, ¿no? Se enojó por lo visto. Y bueno, ¿cuál consideras que fue tu mejor partido en aquella campaña de la Copa Libertadores? Para mí todos los partidos. Todos los partidos Todos los partidos. Bueno, eran todos monstruos Sí, ustedes, la sin rompían. excepción, para mí todos los partidos. El único partido que perdimos fue en La Paz, Sí, contra el Bolívar. contra el Bolívar. Perdimos 1-1 estábamos. Sí. Invicto íbamos a salir nosotros. Y después apeligramos nuestra clasificación Sí, y le ganaron a Sol de América. a Sol de América. Y Sol le ganó a Bolívar. Sí, y ¿Te ahí acordás? clasificaron, sí. ¿Te acordás? No, No, yo era, No. qué sé yo, una planta por ahí. no. Era un... Y 2-1 perdimos. Y un paraguayo marcó el segundo gol de Bolívar. Estaba jugando en Bolívar. ¿Quién Carlos fue? Espínola. Carlos Espínola. Sobre la hora marcó el segundo gol. Y mira, aquel equipo del 79 básicamente fue el mejor equipo de la historia de Olimpia, ¿no? Por todo lo que ganó, ¿verdad? Para mí sí. ¿Con quién te llevabas mejor en aquel plantel? ¿Quién era tu amigo, o sea, Que yo me llevaba perfectamente con Isasi, Evaristo Isasi, Evaristo negro Isasi, Carlos Quise. Y después hubo Talavera. Con todo yo me llevaba bien. Yo no tenía problema. Sí, es así como persona, ¿no? Así, una relación de amistad, ¿no? Y en la cancha, ¿con quién te mejor te llevabas? Y con Isasi. Con Evaristo Isasi. En el juego, decir, Sí. con Isasi.
Isasi Solalinde, Isasi Solalinde era la triangulación perfecta. Claro, ¿no? Y bueno, vamos a hablar sobre la Copa Intercontinental, Luisito. Sí. Comentanos cómo fue aquella experiencia en Suecia, en aquel viaje que hicieron para jugar contra el Malmo. ¿Cómo fue el viaje hasta allá? Y largo. Viaje Tuvieron que largo, viajar no primero me en acuerdo. avión, luego en barco y después llegaron a Suecia, ¿no? Primero llegamos a Dinamarca. Ahí, Sí. no, ahí nos quedamos. En Dinamarca. Ahí Sí. nos quedamos y de Dinamarca Dinamarca nos fuimos A Malmo. a Malmo en... ¿Cómo le dicen ese que...? No es barco. Canoa, sí, no va a ser canoa, No, tipo avión parece. no un avión. Pero, ¿iban por mar o iban por aire? No me acuerdo, digamos. No, Por mar. mar. Entonces tuvo que haber sido un barco, ya No, sea uno pero mediano Tiene o... su nombre, que mío vuela parece. Uy, no recuerdo. Pero ya ubico el Como que el- tiene el motor, ¿no? Y entonces te va... Motor, ¿Lancha? No, es lancha no. No, lancha no. Alicafo puede ser. Alicafo. Puede ser el alicafo, ¿no? Alicafo, ¿verdad? Ahí la producción nos está diciendo que era el alicafo, ¿no? Alicafo, sí. Es Alicafo. Sí. El alicafo. En ese- Entonces en alicafo se fueron llegaron hasta Malmö. Sí, hasta Malmo, sí. Exactamente. Y es cierto que los suecos les miraban a ustedes como si fueran cosas raras, que Y- estaban muy alzados así para con ustedes, ¿no? Eran muy soberbios con ustedes. Sí, sobradores. Entraron a la cancha, nos miraban como si fuéramos, no sé, extraños, no sé. Sí. No, pero nosotros, nada, que nosotros nos fuimos para cumplir nuestro compromiso, sabíamos nuestra capacidad. Sí. Que Pero no le teníamos no. miedo a nadie. Ningún equipo europeo. Nosotros le podíamos ganar a cualquiera. O sea, ustedes No, mentalmente estamos- estaban preparados para estamos- pasarlo por encima. Preparados luego para cualquier partido. Y comentanos específicamente sobre aquel partido, ¿cómo hicieron para ganarle al Malmo? ¿Era un equipo duro? ¿Cómo era el Malmo en aquel No, partido en Suecia, jugando de local, no? Era el jugador enorme, de físico exuberante era. Y eran enormes, así de Enorme, estatura eran de altos, ¿no? estatura, alto, enorme, impresionante era. Y me comentabas que ellos como quisieron hacer el pressing con ustedes, les atacaban y Sí, no podían sí. romper la barrera No, que no, ustedes no, le no le podían, impusieron, ¿no? Sí, Hasta que así mismo. recuperaron una pelota De contragolpe. de contragolpe. Sí, sacó el arquero. Almeida, ¿no? Almeida sacó hacia el medio y ahí para Isasi se fue. Isasi un pique, le ganó a todos. Le salió el arquero y le colocó una esquina. 10 grados bajo cero. Así. 10 grados bajo cero. 10 grados bajo ¿Cómo cero. hacían para aguantar 10 grados ustedes que nunca jugaron una ¿Verdad? temperatura como esa? ¿Y qué? Entramos en el vestuario con una estufa ahí. Estufa. Me acuerdo que Isasi jugó cuando eso fue creo que fue el pionero en usar guantes. ¿En serio? Sí, bueno, cuando eso- Entre los jugadores sí, paraguayos. Entre los jugadores. Isasi entró con guantes. Sí, pues era imposible bancarse el cagazo de frío, Sí, era... sí. Y le ganamos 1-0. Pero 1-0. me comentabas antes de arrancar el programa que ustedes llegaron al estadio y no había público en las gradas. Vieron el campo de juego, no había gente. No había nada. Y que cuando entraron, el estadio estaba repleto. Repleto. O sea, repleto media estaba. hora antes del Sí, partido estaba vacío y de no, repente entraron y estaba viste, repleto. Uno se va al estadio y entra a mirar la cancha. Entramos y vacío el estadio. Sí, Que vino más buen estadio vacío, Copa del Mundo, venía a jugar en el estadio vacío. era deprimente, ¿no? Así, la, Y sí. la primera impresión, ¿no? La primera impresión. Después nos llama el técnico para equiparnos, no estábamos equipados, calentamiento. Y al salir en la cancha para ir para jugar, lleno, repleto. Pero en un ratito se En llenó. un ratito, ¿Cómo? no sé cómo. Vaya, uno a se- saber cómo vaya, hacen los suecos ¿verdad? para llenar su cancha en Impresionante, media hora, era ¿no? en 10 minutos. 10 minutos. Yo no sé si era todo reservado, no sé. Pero quién sabe, seguramente por el frío estaban ahí adentro de las Sí, gradas. a lo mejor puede ser. Ahí debajo de las gradas estaban No te esperando cuento la hora. nomás cómo era. Sí, no. Vacío estaba. Una experiencia espectacular, ¿no?
Y Luis, ¿qué recordás de qué recuerdos tenés de aquel partido jugado en Asunción? En aquel partido fuiste la figura del encuentro. 2-1 Sí, ganamos acá. en marzo Sí, del 80, el 2 de marzo del 2 de 80. marzo. Sí, acá nosotros ya prácticamente le aseguramos. Sí. No es con soberbia ni... Pero sabíamos nuestra capacidad. No, pero los tipos ya no se hicieron más los boludos con ustedes, ya no les miraban No, mal. no, ya no. Acá ya empezaron a marcar un gol. Sí, Ellos marcaron un gol. el Anderson, algo así era. Algo así, Anderson. Algo así era el apellido del sueco que... Eso, acá ya empezaron a correr, pero no podía. Claro, fue de, ¿cómo decirlo? De un extremo a otro, ¿no? Ustedes se fueron y jugaron en el frío a 10 Y 10 ellos grados acá bajo en cero el- y acá Cote que- hacía 40 grados en la cancha. Pero de noche fue, no, Sí. no hacía tanto calor. Pero fue de noche, me acuerdo. Claro, en aquel partido fuiste la figura, ¿no? Te entregaron el trofeo como el Sí, mejor jugador sí. del partido, ¿no? No, es el mejor gol del partido. Yo te iba a contar ese caso. Sí, Cuando eso Talavera era el capitán. sí. Y muchos se confunden. ¿En qué se confunde la Y gente? que yo era capitán. Sí, Yo no era capitán. El capitán era, yo era subcapitán. sí, Si Talavera no está, era yo el capitán. claro. Y Talavera jugó ese partido él, pero salió lesionado. Al principio, Entonces yo me quedé como capitán. sí. Entonces asumiste... Asumí la capitanía. Entonces, me que tú- puse el brazalete, todo. Y yo recibí la copa. Claro. Yo recibí la copa. Espectacular, qué anécdota esa, ¿no? Y sí. Bueno, vamos a hablar sobre una situación un poco rara, ¿no? Sobre lo que fue aquella Copa Interamericana. Al Mm. principio jugaron contra el América de México, Sí. fueron allá, empataron 0-0. Era, Aquí ganaron 1-0 con gol de Carlos Yaluc, Carlos Yalú, que lastimosamente sí. falleció hace poco. Sí, hace poco. Y dicen que el América no era el campeón de la CONCACAF. Sí, así. Sí, Que no era el campeón legítimo y tuvieron que cambiar, replantear todo y Sí, que el campeón era el FAS del Salvador. Sí. Contanos aquella experiencia contra el FAS en Salvador. Ustedes Ah, llegaron, en la época de la guerrilla. sí, había una guerra civil en Sí, El Salvador. Una guerra así. Joder, nos fuimos con un temor impresionante. Era. Llegamos a El Salvador, el FAS, contra el FAS era. Sí. FAS de El Salvador. Llegamos a El Salvador en el aeropuerto. Nadie nos recibió. No había ni gente. No había una autoridad ahí para... Nada, ni que te controla documentos, nadie, si nadie se iba por lo visto. Y ustedes no... y Estaba ustedes todo pasaron cerrado por lo visto el aeropuerto. el aeropuerto. Llegamos, nadie, así más pasamos. Así no pasaron por la Así aduana como va a directo. pasar de Pedro Juan ¿A Brasil? a Brasil. Así mismo. Sí, sin nada. Llegó el avión, nos bajamos Como si nada. y teníamos que, no, súbase en el ómnibus. Del avión ya nos fuimos Directo, a la sí. ciudad. Increíble. Sí. ¿Y impresionante. qué veían en el camino? En el camino veíamos muertos, en fila, así veíamos muertos. costado ahí. del Sí, camino. al costado del camino. Qué jodido. ¿Y ustedes con el cagazo, che? Acá No, nos van a comer dejate- vivos. dejate de así. joder, acá. Llegamos al hotel y nos hacían tener miedo. ¿No? Fíjense que cuando la cisterna del baño que nos explote una bomba nos decía. O debajo de Los la perros cama no también. querían entrar ni en el baño, debajo de la cama. Todo era la guerrilla. Sí. Y cuando llegó el momento de jugar el partido, estaban ganando 3-0, Fácilmente. le y estaban el pegando un público- baile. Una anécdota similar a la de Jorge Wistelman, ¿no? Exactamente, así mismo. Que Pues, ustedes le estaban algo pegando similar, un baile y el estaba- público se enojó. El público empezó a enojarse. No sé si decían sangre o no sé qué, lo que decían, querían matarnos. güey. Que los perros ya dejaron allá que entren. Y terminó Empatado el 3-3. 3-3, 3-3. terminó empatado el partido, ¿no? Y bueno, Y acá le ganamos Pero- 5-1. pero eso Sí, sí, ¿no? ya fue el partido aquí en Asunción, pero cuando terminó aquel partido en El Salvador, directo al aeropuerto, no querían saber más No, nada, se no, rajaron no. de ahí. Descatejo. Toda la noche vos no podías dormir de disparo. Y así Eso es legal, de disparo no podía. Y aún así con disparos y todo, ustedes Y le preguntábamos al conserje del hotel, alguien murió. Dice. O sea, alguien se le mató, ¿entendés?
Así como si nada, Sí, le sí, decían. como si- Bueno, para ellos es una situación normal, ¿no? Para ustedes. Sí, así mismo. Bueno, y cuando llegaron, llegaron a Asunción, tenían que jugar el partido revancha, fue un mes después y le pasaron por encima. El Sí, 5-0 le sí, pasaron. 5-1 o 5-0. Sí, a 0 va a Sí, llegar. 5-0. A 0, sí, 5-0. Le pasamos encima. Como te dije, no había un equipo que no aguantaba. No había. No, y al Le gané FAS en el le- 79, no había un equipo que no aguantaba. Y también ese fue el partido oficial y 2 a 3 días después de haber ganado la Interamericana, así, en el Defensores del Chaco, volvieron a jugar contra el FAS, pero ya fue en una ciudad del interior, no recuerdo si fue Bueno, Carapeguá. sí, ya. Fue un amistoso, ¿no? Un amistoso, jugaron los suplentes. Yo Suplente, no jugué ese pero partido. ya, y Olimpia volvió a ganar. Sí, yo no jugué más ese partido. Porque bueno, tal vez los del FAS no tenían muchas Bueno. ganas de volver a su país, ¿verdad? Pero quién sabe ya. Esos muchachos sabrán aquella historia, ¿verdad? Sí. Y bueno, Luis, vos como jugador eras muy ágil, ¿no? Eras un futbolista muy veloz. Veloz no era. Veloz no eras, pero Habilidoso, muy sí. habilidoso con la tenencia del Era balón, la con el técnica, balón, ¿no? sí. Comentanos si alguna vez recibiste algún patadón, así, alguien, porque vos eras muy ágil, y bueno, usualmente a quien es No ágil, me acuerdo más, tanta patada que recibí, no me acuerdo más. me comentabas que hubo un jugador de Tembetaruy que te vino con todo Sí, jugando sí, en sí. el para uno, ¿no? Sí, una patada de lo bueno. Mira, así mi hueso se veía todo, de mi pierna. Pero era Suerte así que no en me la rompí. rodilla o era en la acá, pierna, ¿no? Sí, suerte que no me rompí, pero se veía mi hueso. Y vos te quedaste ahí con el Buah. cagazo así. O vos te quedabas en el piso así, che, mira, ¿qué me haces? Así, o eras de reaccionar contra el que te pateaba. No. Cuando eso no se usaba canillera. Sí. No se usaba canillera. Entonces te tenías que bancar solamente ahí. venda por el tobillo. Sí. ¿Entendés? Entonces si te Tenía pateaban, pelado ahí, te puedo imaginar. pues, entonces si te pateaban fuerte te tenías que bancar el dolor ahí tirado. Claro. Ni le pulsó siquiera. A ver, ¿cómo es el famoso Jara Zaguer. Jara Zaguer, Sí. que en un partido, en un clásico te llegó mal también, te metió un patadón en el pecho, Sí, man. pues eso es para que le respeten nomás hizo eso. No, es No fue por mala leche, ¿no? No. Jara Zaguer es una buenísima persona. No, en ese caso yo le hice un túnel. Le pasaste un huevito y Un entonces huevito. se enojó. Entonces Entonces, ella me tuvo marcado. Otra vuelta le quise hacer otra túnel y ella me bajó su taquilla ahí por mi pecho. Acá sí me bajó. pero te reventó fuerte. man. Corrí yo, me fui otro lado, ya me fui. Claro. Luis, en tus palabras, ¿cómo le describís vos a Osvaldo Domínguez Dip? ¿Cómo era él con ustedes? No, Osvaldo Domínguez es todo un señor, una buenísima persona, un dirigente que entiende de fútbol. Sí, Porque vos, para ser dirigente, tenés que entender de fútbol. claro. Tenés que estar, si es posible, las 24 horas tenés que estar con el plantel. Y él era eso, estaba con el plantel. Incluso él dejaba a su familia para estar con ustedes. ¿no? Exactamente. Su familia no existía para él, Sí. solamente para Olimpia. Y prácticamente las 24 horas, de lunes a lunes, Sí, estaba de con lunes a ustedes. lunes. Algunas veces cuando se enojaba no aparecía, pero él era así al rato, pero después volvía otra vez. Claro, pero se enojaba así Sí. por perder algún partido. Recuerdo que ustedes salieron campeones de América en la Bombonera y al siguiente partido por el campeonato local perdieron 2-1 contra Tembetaru. Pero fue al siguiente partido. Ustedes fueron campeones un miércoles Sí. y el domingo jugaban contra Tembetaru y perdieron. Creo que Y- sí. Y el público no se la bancó y les puteó. No, Osvaldo no te quiere perder nada. Él no te quiere perder nada. Si vos perdías, se iba al vestuario y te sermoneaba de... Pero te sermoneaba fuerte, ¿no? no, fuertísimo. ¿Qué recordás? Fuertísimo. ¿Alguna arenga que te haya impactado? Puta, La después de arenga esto que te- me ha impactado fue que me separó del plantel. ¿Por qué? Y porque perdimos un partido y a 5 nos separó. Ah, no, eso fue la del 78, ¿no? ¿O fue ya en el 79? No, 77 creo que. Ah, 76, 77 parece. pero al final continuaste. Sí, una semana es lo que me separó, después me llamó otra vez.
¿No recordás por Ese qué? fue contra Nacional que perdimos 2-1. En un partido Cuando contra- eso, ¿sabe por qué me separó a mí? Porque yo jugaba Nacional. Ah, entonces él creía que... Que te va de menos. Acá pues el público paraguayo vos te separa del plantel bajo rendimiento. Acá bajo rendimiento es que te vende, que se vendió el jugador. Sí. ¿Entendés? Otra cosa no Entonces que te interpreta. fuiste para atrás, ¿no? Y claro, Ya. otra cosa no interpreta. Sí, hablando de eso, Luis, ¿nunca te hicieron una No, propuesta así? nunca. Por ejemplo, a Alcides Sosa, a finales del 75 hubo un jugador de Sportivo Luqueño que trató de convencerle para que juegue a menos en un partido de Sí, Olimpia contra Sportivo existir Luqueño. existe. Pero a vos nunca te No, propusieron, ¿no? nunca, Che, nunca. Yo- che, Luis, acá te paso un... Mayormente al arquero, a los defensores, Sí, o al delantero que nos meta gol. Mediocampista. No, pero nunca hubo alguien vino Nadie, "Mira, nunca me Luis, ofreció acá, nada". acá te doy un fajo de plata y el domingo te lesionás, No, nunca. salís en el primer tiempo, nunca pasó. Nunca, nunca. Por eso te digo, delantero, arquero o defensor. Eso no- el famoso que se rebaló eso, la defensa. Claro. Otro jugador que no ha terminado todo el partido por indicación del cuerpo técnico. Ernesto Luis Torres. Imagínese usted la inmensa alegría que nos está deparando por haber conseguido este título tan brillante como lo consiguió el equipo del Olimpia. Perdón Luis, brillante. Y más todavía hay que tener en cuenta que lo consiguieron la propia Bombonera. Tanto comentado. Tal vez sea guerra de nervios, pero hoy se ha comprobado que es difícil jugar dentro de ella, ¿no? Sí, desde luego, la consigna especial que nosotros tuvimos era ganarle, o sea, conseguir el título aquí en la propia Bombonera. Nosotros no necesitamos de un tercer partido porque nosotros reconocíamos nuestra capacidad, porque el trabajo que hemos desplegado siempre han dado su fruto, el sacrificio que hemos puesto durante todo este trajín de la Copa Libertadores, pienso que dio su fruto, como te dije, y aquí como nos ven todos alegres, contentos por dar este título al fútbol paraguayo. Luis, ¿qué puedes comentarnos sobre aquella final contra Boca? Ustedes tuvieron un parate, ustedes clasificaron a la final después de ganarle a Guaraní de Campinas Sí. y tenían que esperar todo el mes de junio para enfrentar a Independiente de Avellaneda o a Boca Juniors. A la Sí. postre fue Boca, ¿no? Boca. Pero ¿qué recuerdos tenés de aquellos dos partidos, en Asunción y en Buenos Aires? Y el recuerdo que tengo es que para mí al menos una satisfacción como futbolista era llegar a una final de la Copa Libertadores es lo máximo. Sí, Cosa que al principio nosotros no creíamos, ¿verdad? en aquel entonces. En ¿no? aquel Era algo entonces, imposible, no para el fútbol imposible para el paraguayo, ¿no? fútbol paraguayo. Era lo de aquí a la luna. Sí, Imposible era. Esa es la satisfacción más grande de un futbolista que puede tener primera vez finalista de la Copa Libertadores de América. y los de Boca también, así como los de la gente de Suecia, los de Malmo, Ah, sí. les veían a ustedes Sí, como cosas raras, así eran muy mismo, así soberbios. mismo, así mismo. Así mismo. Pasaron, o sea, Sí. fue la misma situación, Fútbol pasaron paraguayo, el en argentino Suecia. no me enojaba, antes no me enojaba. Sí, El fútbol, de Paraguay le llama. Me recuerdo que Toto Lorenzo hizo un comentario, no sé qué, echándonos de menos. sí que eran Entonces, unos paraguayos que- muertos de hambre. Que era técnico de Boca. Sí, Cuando ese era técnico de Boca, no sé, nos echó de menos algo. y eso no, Y eso nos puso a nosotros furiosos. o sea, Eso le no- rompió no- los no- huevos, bueno, a este hijo de puta le vamos a pasar por encima. Nos molestó, a todos los jugadores les molestó. Y bueno, y acá ganaron Acá- 2-0. Acá según 2-0. según se dice que el marcador tuvo que haber sido más abultado, ¿no? Por Sí, por las sí. situaciones que Isasi falló o Sí, que... así mismo. Pero Boca, muy pocas situaciones de gol tuvo aquella No, noche casi aquí en nada, Asunción. así le pasamos encima nosotros. Así como si hubiésemos marcado 2 o 3 goles más. Sí, Pero una final siempre. claro, ¿no? Y en Buenos Aires, Luis, Y en Buenos Aires- ¿cómo fue aquel partido? ¿No? Ah, No tenemos imágenes del partido de aquel entonces, ¿no? Entonces recurrimos a la memoria de las leyendas que jugaron aquel partido, ¿no? ¿Cómo fue para vos? ¿Cómo lo viviste? y, Más de la alegría, ¿no? De haber ganado la Libertadores, pero No. fue un partido duro, ¿no? fue un partido duro, estadio lleno, repleto. Sí,
Pues teníamos también los paraguayitos que estaban ahí alentando. Teníamos. Pero la arenga que se pegó Cubilla fue espectacular. ¿Qué les dijo el negro antes de entrar a la Y cancha? acá, cuando eso, si es que ganaba Boca, se jugaba un tercer partido. Sí, en Uruguay. En Uruguay. Y los argentinos ya preparando, comprando pasajes para Uruguay. Sí, Ya hacían propaganda de que tal, ¿cómo se dice? la agencia de viaje. Agencia ya. de viaje prepara su viaje a Uruguay para ver la final de la Copa Libertadores. Todo preparado ya estaba por la tele, diario, Sí, tercer partido. Y no fue así. terminó empatado. y- Terminamos empatados y Lujuria. en la Boca mismo salimos campeones. Lujuria total. Cosa que para ellos era, te puedo imaginar salir campeón a Boca, Sí. sacarle un ¿Y título. cómo lo tomó la gente? ¿Cómo lo tomaron los argentinos que estaban en las No. tribunas? No. Antes de empezar el partido no íbamos entrando. Sí, Y nos tiraban monedas. ¿Viste la moneda caer de allá Sí. arriba? Te rompe la cabeza. sí, no. Terrible Nos esa. tiraban monedas. ¿No ligaste ninguna moneda vos? No. Por El suerte único no. que ligó fue Carlos Quise. Carlos Quise. Y Por que la cabeza. justo fue expulsado en ese partido. Sí, él fue expulsado. Y los puteaban. ¿Quién? Los, Los argentinos. los argentinos en la tribuna. Nosotros tuvimos que dejar ómnibus no sé cuántas cuadras que caminamos para ahí- no podíamos entrar. Y cierto que ustedes se iban caminando y les decían de todo, les escupían, les No, tiraban de cosas. todo, ¿no? Para que vos sepas, estuvimos en el hotel. Sí, Nosotros, la inteligencia de Cubilla, por temor, él tenía miedo a todo. sí, Miedo a todo. Nos reunió tres jugadores en grupo para salir con 3, 6, 9. 4 grupos salíamos en distintas partes para ir a almorzar. sí. El día del partido. Cada uno con un dirigente. ¿Dónde llegaste a irte Nosotros vos? nos fuimos así, un bar escondido, entramos ahí, comimos bife, almorzamos bife. Sí. Y el temor- Nadie nos conocía, nadie. Se dice que el temor era que en el hotel la Ah, comida la o el agua comida, puede el estar agua, contaminada. No, se llevó toda acá, cocinero se llevó. De todo se llevó. Entonces la comida o el agua del hotel puede estar contaminada, Sí. entonces para que no le Y por afecte eso salían que- a comer Por afuera. eso de ese día nosotros salimos afuera. Sí. Para que algo nos le ponga la comida. Los mismos argentinos, pues teníamos nuestro cocinero. Ese cocinero se da la vuelta y ¡pac! Te coloca. Sí, ya te pusieron algo en la sopa, ¿no? Sí. Claro. Eso fue con respecto a aquel partido, ¿no? Sí. Una alegría inmensa, ¿no? Una vez, no sé, no recuerdo si fue Rogelio Delgado, uno de los campeones del 79, nos comentó una vez a nuestro grupo de amigos, ¿no? Que cuando se iban para tomar el vuelo que volvía a Asunción, había gente de River que les acompañaba. Pues la gente de River como que les agradeció que le hayan Ah, sí. que les hayan ganado a Boca En la la Copa calle mismo Libertadores. salían los de River a festejar. ¿En serio? Y los paraguayos. Pero gente de River El así de allá obelisco. que se identificó mucho con Olimpia, ¿no? Que, ¿Quién River? Sí. Ganarle a Boca, perder un título para ellos. era enorme, ¿no? Sí. Porque, digámosle, era una época que el hincha de Boca le cargaba mucho al de River, ¿no? Porque Boca era campeón del mundo, era campeón Sí. de América, y el equipo de River no llegaba en aquel entonces a esas distancias, ¿no? Entonces el hincha de River les agradeció, les acompañó hasta el aeropuerto hasta que partieron, Boca ¿no? quería ganar a toda costa ese partido. Sí. A toda costa quería ganar, porque iba a ser el Sí, el El tricampeonato. de la tricampeonato, Libertadores. pues, te puedes imaginar. Se quedó en 2. Y después lo que más le calentó a Osvaldo fue, tuvimos una reunión ese día, Sí, Osvaldo se va y quiso comprar Armando. sí. Quiso- Alberto J. Armando. $50,000 trajo el maletín en la mesa, le bajó ahí. Y Osvaldo le mandó a caer. Le dio la gloria. La famosa frase que la gloria no tiene No, precio. y ¿no? ese fue su... Nada que ver. Se fue, tuvimos una reunión y nos comentó él. Ahora creo que quiero ganar. Hoy tengo que ganar la Copa Libertadores. Sí, 50,000, con todo que vinieron a ofrecerle $50,000 $50,000. para un tercer partido. Sí, $50,000 en aquella época era un Una platal. fortuna. Una fortuna inmensa. Ahora nomás los $50,000. Sigue siendo buena plata, ¿no? Buena plata. Pero en aquel entonces mucho más. Ah,
Increíble, ¿no? Entonces ustedes con Y más todo, razón se con más, mentalizaron que bueno, tenían se que ganar. fueron nerviosos, tuvimos esa reunión y ahora quiero ganar hoy, y eso Te animaba, ¿no? te ayuda, te anima. Y así fue, eso fue la final. Qué increíble, ¿no, Luis? Ya que mencionaba, hablamos mucho sobre Osvaldo Domínguez, pero había otro dirigente a quien ustedes, de aquella camada del 79, lo recuerdan con mucho cariño, que era Octavio Salustro. Ah, sí, Octavio Salustro. ¿Qué recuerdos tenés de don No, era Octavio? un señor con todas las letras, un señor espectacular, era Dice que como es- persona, como nos trataba, como si fuéramos su hijo. Sí, dice que iba a las concentraciones Y de llevaba, los partidos y llevaba premios para sí, ustedes. llevaba premios, hacía rifa, Rifas. llevaba esos termos, esos termolar, ¿cómo se dice? Termo. Sí, los termos para tener los alimentos, sí, ¿no? Llevaba licuadora, llevaba... De todo llevaba. Muchos aparatos Sí, electrodomésticos. electrónicos, radio, y llevaba rifaban eso grabadora, rifaba. y ustedes chochos de la vida Ah, con todo eso. Sí. Un gran tipo Doctor entonces, sí. un gran tipo Octavio Salustro. Salustro. Sí, gran persona. Claro. Mira Luis, tanto Olimpia, viniendo más a la actualidad, ¿no? Olimpia y la selección paraguaya tuvieron grandes planteles, ¿no? Como, por mencionarte, el Olimpia del 90, la selección paraguaya del 98, la selección paraguaya del 2010, que fue muy buena, el Olimpia del 2002. Fueron grandes planteles de la historia del fútbol paraguayo, ¿no? Pero no tuvieron la gracia de ser campeones mundiales como fueron ustedes, ¿no? O ser campeones, en el caso de la selección paraguaya, ser campeones de América como ustedes. Sí. Ustedes fueron los últimos. ¿Cuál fue el secreto de ustedes para llegar a esas instancias, para ganar esos títulos? Según tu opinión, ¿no? ¿Cuál fue el secreto, ¿no? Para... El secreto. Sí, El secreto fue el trabajo. el trabajo mismo, ¿no? El Todos los trabajo, días. la mentalidad que vino a imponernos Luis Cubilla. Sí, No cambió totalmente. Como te expliqué al comienzo, Sí, al eso comienzo de de practicar la las nota. 6, eso nunca existió en el fútbol paraguayo. sí. La mentalidad que vino, el trabajo que vino a hacer. O sea, inculcarles la mentalidad ganadora para Ganadora, sobresalir sí, en lo- para sobresalir, exactamente. Claro, ¿y crees que eso es lo que le hace falta a los jugadores de hoy día, ¿no? Claro que sí. Que no se tienen que achicar por más que estén jugando Copa Libertadores, Copa América, eliminatorias o Copa del Mundo, no se Exacto. tienen que achicar ante el rival, ¿no? No, ahora que no se achican, Sí, no trabajan, no trabajan, no se plantean antes de... no trabajan, tiene que trabajar arquero, tiene que trabajar en defensa, Sí. tiene que trabajar en medio, tiene que trabajar en delantera. Pero no se trabaja, yo veo que no se trabaja. Entonces, como no hay trabajo... Veo en el entonces- sentido de que veo porque veo los partidos, ¿verdad? Claro. Por la tele, yo no me voy a la cancha. Sí, Veo en la tele, pero veo que no se trabaja. entonces como no hay trabajo, O los entonces... jugadores son mediocres, o no sé. Que No, puede no. ser, ¿no? Puede ser otro ¿Entendés? problema, ¿no? Aunque hoy día está mejorando mucho Pues eso. veo que siempre hay buenos jugadores, jugadores de renombre. Entonces la falencia sería que hoy día no hay técnicos que puedan... No técnico, ay, pero yo no sé más si se trabaja o no se trabaja, pero yo no noto que no. Claro, como no ¿Entendés? hay... Como no hay triunfo, como no hay una Sí, página de gloria no escrita hay. por ellos, Exactamente. Y vos si no tenés trabajo y te consagras campeón de América, bueno, un logro, no sé cómo decirte. Pero yo te digo en mi caso especial, por ejemplo, del 79, era el trabajo. claro, El trabajo, nosotros vivíamos, un año estuvimos concentrados. sí. Un año prácticamente no le veían a la familia. No, ¿no? la familia se iba con todo. Teníamos un día libre. Por semana. Después no, cerramos otra vez. O sea, lo que es estar ahí, cenar, te va a las 10, ya tenés que dormir. Te controla el técnico, el preparador físico. Teníamos un preparador físico duro. Huelmo. Bueno, militar lo Y a las 11 de la noche no, abría tu ya, puerta todo adentro, militar. y se iba y revisaba si estaban durmiendo o Sí, no. revisaba, sí. Claro, ¿no?
Luis, y vos te retiraste del fútbol muy tempranamente, tenías 27 años. Tenía. ¿Qué podés comentarnos sobre aquello? Que tuviste una lesión grave. ¿Qué podés decirnos sobre para mí eso? fue una tristeza, porque yo me operé mi rodilla Sí, y en el 80, en agosto del 80, ¿no? sí, y me salió mal la operación. ¿Salió mal la operación? Me salió mal. Me tocaron, no sé, me dijeron que el ligamento cruzado, que era menisco, que era, no sé, una cantidad de cosas, una explicación. Y me operaron de la rodilla y me tocaron un hueso. Parece Sí. que ese fue Lo que impulsó a que no puedas no pueda recuperarte. más recuperarme. Te tocaron mal un hueso, entonces no un podías. hueso parece que tocaron mal y ahí fue que Claro, no me pude recuperar nunca. Claro, Luis, pero hoy fácil comentar, ¿no? Sí. Con el diario del lunes, ¿no? Pero comentarnos cómo era en aquel momento el dolor inmenso que sentía y... No. Tocate el hueso que te toque es como si fuera que te den una puñalada. Sí, Un mes creo que de dolor tuve. día y noche. Día y noche. No, y por la noche que más me atacaba. Con más razón a Con la más noche. de la noche. No podía dormir. Me el comentabas dolor. que... Arañaba toda la cama. del La dolor, cabecera de la cama cabeza. arañabas todo del dolor, así. Del ¿no? dolor, sí. Era imbancable, no podías bancarte No, el dolor. Tomar Me- sedante, tomar. Para dormir. Bueno, no podía dormir. Del dolor. El sedante pues te liquida. Sí. Ya te hace dormir. No podía. Claro, hasta que un día Osvaldo Domínguez te consiguió un doctor en el Brasil, Sí, te operó y ahí pudiste recuperarte. No tanto, no pero- tanto, pero el doctor me dijo, allá me dijo, vos podés jugar en Sí. portugués, podés jugar, pero va a ser difícil, me dijo. Sí, Tenés que hacer una recuperación larga, me dijo. una recuperación larga, Eh. sí, como dirían en portugués. ¿no? Podés jugar, pero... Pero está, ¿no? la ¿Intentaste intenté, volver al fútbol? intenté. La recuperación, para más era fastidioso, era la recuperación. Sí, ¿no? Fisioterapia. Fisioterapia, 24 horas tenés que estar sobre... Incluso ustedes no tenían en aquel entonces lo que muchos jugadores tienen hoy, que es que le trabajan mentalmente, ¿no? A los chicos que tienen Esa lesión. esas lesiones o lesiones graves, ¿no? Hoy mentalmente se le trata de calmar al jugador. Ustedes no tenían eso, por ejemplo. No teníamos. No teníamos. Bueno, entonces intentaste volver a Olimpia, pero la lesión no te dejaba. ya no. Después ya no hubo caso. Fuiste a River Plate. ¿En dónde? Ese por liga nomás ya me fui. Sí, Se va un dirigente, me no querés jugar por liga. Vamos, ya tantearle, yo voy a probarle. Y me fui. Me fui a practicar en River. ¿Y cómo te Y- sentías jugando o en los No entrenamientos? me sentía bien. Yo me daba cuenta que ya no me sentía bien. Pero trataba. Te intentaba, le dabas manija para Sí. volver a Y jugar. el técnico me puso un partido y no, nada que ver. Claro. Un partido, güey, después ya no. Imposible era. No tenías la misma fuerza que no antes. tenía nada que ver. Querías jugar con la Ni- agilidad de siempre, pero Sí, la no, fuerza no en, puedo, no. en la rodilla ya no te respondía. Entonces dije, voy a dejar nomás ya el fútbol. Claro. Y tuve que dejar. ¿Y cómo fue? ¿Cómo tomaste vos eso? Bueno, mi carrera futbolística llega hasta aquí. No, y tenés que Y estar no- preparado. En ese aspecto tenés que estar, porque hay muchos jugadores que se Sí, resienten. que se deprimen, ¿no? Se deprimen. ¿Cómo lo Se tomaste vos? echan a la bebida. No sé cómo decirte. Sí. Y yo estaba preparado, ¿no? Me operé, antes de operarme lo dije, si me sale bien, y a seguir, si me sale mal, ¿qué Bueno, vamos a hasta aquí- hacer? hasta aquí llegamos, Hasta ¿no? aquí llegamos, bueno. Bueno, también tú me comentabas que tu papá mismo te decía, mira que del fútbol no vas a vivir Exacto, siempre. sí, eso es lo que te dije al comienzo. Sí, que fue tu viejo quien ya te... Sí. Como digámosle, como un designio del destino, Es que ya claro. te Y yo decía siento que no le haya escuchado, para que vos te des cuenta, hermano, Sí. no querés escucharle a los padres. Claro, ¿no? Y me decía a mí, ven acá de mostrar bien, me decía. Tu cabeza va a golpear por la pared. Claro. Y cierto. De rabia yo me fui ya al cabecero nomás ya en la pared. Pero bueno, ¿no? No, Y- pues cierto, uno no le quiere hacer caso a los padres. Pero bueno, tomaste bien entonces ¿El qué? tu retiro, ¿no? El Sí, momento de sí, retirarte sí, tomé lo bien. tomaste con No, calma. no, con Sí. calma.
No Sin te problema. deprimiste. No, nada. Sentí mucha tristeza de luego, pero hasta ahí nomás. Claro. Y Uno sí, quiere seguir jugando. ¿cómo fue la vida de Luis Torres luego del fútbol? ¿Se dedicó a los negocios? ¿Fuiste comerciante, me comentabas? ¿Tuviste varios negocios así a lo largo? No, varios no. Tuve un mini mercado que no funcionó. Después sigo siempre en el fútbol. Sí, Siempre sigo, me llaman del interior. Yo Para- no tengo estudio Para- de técnico, para sí. técnico. Yo no soy diplomado, no, es que me gusta tanto, no tengo yo esa venia para estudiar. no uno para estudiar, otro para dirigir también, porque Sí. Pero solés dirigir varios sí, equipos del sí, interior, del ¿no? interior, sí. En Areguá estaba dirigiendo últimamente, ahora me llamaron otra vez. Vamos a ver qué pasa. Claro, siempre está esa Siempre posibilidad estamos latente, así, ¿no? sí, siempre. Los amigos siempre te sondean y te piden y así. Claro, y Luis, comentame, ya viniendo ya a estos tiempos, ¿no? Y a lo largo de la historia, ¿no? Cuando dejaste el fútbol y a estos tiempos, ¿qué jugador se te parece futbolísticamente? ¿Qué jugador? Mira, Yo vos estás no. viendo en la tele, estás viendo partido de fútbol, mira, yo jugaba como este, así. Más o menos, ¿quién se te asimila? O sea, ya sea aquí del fútbol local o del fútbol internacional, Yo ¿no? no puedo decirte, ¿verdad? Porque no sé, porque yo tengo que tener ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Una cinta, Sí, una película así Como para cuando verte, yo jugaba, para sí. mirarme, ¿verdad? Para ver qué hacía, qué no hacía, claro, ¿no? ¿entendés? Pero la gente que me conocen me dice mucho que yo tengo algo similar a Iniesta, Andrés Iniesta, Andrés de Barcelona. sí. Parecido, dice. Pero no sé, yo le veo a Iniesta, ¿verdad? Buen Un monstruo, jugador, un monstruo. monstruo. Un monstruo, y no sé. Entonces, bueno, los que te conocen, la gente Sí, de aquella la época te gente, dicen, "Che, dicen que algo parecido a che, Iniesta. mira que Iniesta se te parece como vos jugabas y así. Qué bueno, Y me decía, Iniesta es mucho mejor que vos, me decía. Así que, más o menos me hizo hablar. para joderte, ¿no? No, en serio. Y Luis, ¿con qué jugador te hubiera encantado jugar? ¿Quién es alguien que admirás en el fútbol? ¿O Paraguayo. admirabas? ¿Paraguayo o de afuera, no? Y a mí el jugador que me gustaba a mí era Saturnino. Saturnino Arruda, ¿no? Saturnino era un jugador que yo le miraba mucho. Le Era admirabas un mucho, jugadorazo. Que después se fue a España, ¿no? Se fue a España, sí. Jugadorazo. Y sí, fue un monstruo en España, Sí. en el Zaragoza. Jugadorazo. Yo le miraba cuando yo jugaba en Nacional. Sí, Yo le miraba mucho cómo jugaba. Y alguna vez yo quiero ser como él. Y Sí. por eso yo jugaba de 10. sí. Pero Pero- te hubiera encantado pero- jugar con él sí. en su equipo, ¿no? Me gustaba. Después vino otro gran jugador que fue Hugo Talavera. Sí. Me Que comentabas que... jugué yo con él, ¿verdad? Claro, Jugué yo con él. Un ¿Alguna jugadorazo. Hugo Talavera, un jugador exquisito. sí. Según los que tuvieron Sí, la, no, yo te digo. la suerte de poder verlo, ¿no? Yo no te pude digo, alcanzar con él esa podés época, jugar pero- fútbol. Con Hugo podés jugar fútbol. Sí. Ahora, y como persona, ni que. Me comentabas también que Hugo Enrique Quise también fue Sí, uno de los... Hugo Enrique Quise, goleador nato. El hermano de Carlos Sí, Quise. el hermano mayor, creo, Sí, de- mayor. De Carlitos Sí, Quise. Carlito Quise. Que era, dicen, Un jugadorazo. monstruo también Monstruo. en la delantera de Goleador. Olimpia. Y bueno, Luis, ¿qué mensaje le das vos personalmente con tu experiencia como futbolista y como persona a los futbolistas actuales y a los jóvenes principalmente? Vos arrancaste muy joven. ¿Cuál sería tu recomendación para todos? Y el mensaje que yo le puedo dar a los jóvenes que se inician. Sí, ¿qué les ¿Verdad? decís a ellos? Y a los jóvenes que primero tiene que gustarle el fútbol. Si vos querés ser futbolista, lo primero que yo le digo a los jóvenes es que te tiene que gustar. Sí, O a tu hijo, por ejemplo, alguna vez. Sí. Quiero jugar fútbol, papá, te dice. Y tenés que decirle, ¿te gusta o no te gusta? sí, ya de De entrada, ¿no? entrarlo, te tiene que gustar. Si no, nada. Sí, porque Nada, estudia. En mi caso, pues, a mí me encantaba. Te dije Sí. que tenía pelota de chico. las famosas Sí, pelotas de sí, trapo. te que- tiene que gustar, el fútbol te tiene que gustar para que vos surjas. Sí, Si no, no va a surgir nunca. Si no te gusta, nada que ver. claro, como le pasa a muchos jóvenes, ¿no? Sí. Ellos
admiran a muchos jugadores, entonces quieren probar a su suerte, ¿no? Entonces, Y después el mensaje que le puedo dar, primero, el cuidado personal que uno tiene que tener, sí, ¿verdad? Y lo único que le pido es que no se deje del estudio, que sigan estudiando. Claro. Se puede hacer las dos cosas. Ahora hay mucha facilidad. Que estudien. Que eso le va que a estudien y ayudar que- el día de mañana, que se dejen del full y claro, y que ya tengan que una tengan profesión, ahí, una profesión, ¿verdad? que le pueda solventar la vida. El mensaje que yo le puedo dar, pues siempre está en el cuidado. El cuidado es lo primordial para el atleta. Claro. El cuidado. Tienen que disfrutar de No, ser futbolistas, ¿no? sí, no hay de salir porque soy joven y ahí me de joda, que esto, que aquello, no. El futbolista de un principio tiene que cuidarse. Sí. ¿Entendés? Y después va a tener tiempo, cuando se ve que el fútbol va a tener tiempo de Sí, disfrutar. Claro, para la joda hay tiempo Sí. después, Hoy ¿no? en día en el fútbol, lo que ganan en el fútbol. Nosotros lo que ganamos antes era una bicoca, era el recreo de de lo que No, juegan en dejate de Europa o joder, aquí mismo en el lo que fútbol se- paraguayo, ¿no? Lo que se gana ahora es impresionante. Claro, ¿no? Y así. Bueno, Luis, te agradecemos No, muchísimo que seas A la vos primera te agradezco historia. y te deseo lo mejor en tu nuevo emprendimiento, así que sea un éxito total. Y acá a tus amigos, agradecerle por Claro, el claro. local que nos Claro, agradecemos que a la nos gente, recibió, así que a Enrique Veloto, a Cristian una Simbrón, hermosa- de la gente del Museo Fútbol Club, que Sí. son dueños de esta hermosa colección de camisetas y trofeos. hermoso. Son camisetas que Luis en su momento llegó a utilizar, entonces Sí. decidimos poner de fondo esto. Una ¿no? pena más que no tenga más una camiseta que pueda regalarle. Una lástima, ¿no? Una lástima. Por ahí le vamos a conseguir a uno, de algún compañero, le vamos a pedir, le vamos a traer. Vamos a ver si podemos, si uno de los compañeros accede a eso, ¿no? Sí. Pero bueno, es difícil, pero Vamos a por ahí conseguir, no, vamos a no, conseguir. no puede ser tan imposible No, tampoco. desde luego. Ya está. Luis, Gracias. muchísimas No, gracias. no, a vos te agradezco. Así que vamos a vernos muy pronto, ¿verdad? Dale. Genial, Luis. Esto fue el primer episodio de Leyendas, programas de colección. Esperamos que hayan disfrutado, como lo disfrutamos nosotros aquí, estando con Ernesto Luis Torres, que es su verdadero nombre. Le decimos Luis Torres por una costumbre, se le decía Luisito, pero bueno, Ernesto Luis Torres, la primera historia de nuestro material. Muchas gracias.